chicos y chicas del tercer año de educación secundaria. Bienvenidos a la clase de trigonometría. En esta oportunidad desarrollaremos 5 problemas del tema razones trigonométricas de ángulos agudos, parte 2. Comencemos. Problema número 1. En un triángulo rectángulo ABC recto en C, reducir el valor de m. Muy bien, lo primero que vamos a recordar es lo siguiente: que en todo triángulo rectángulo existe, valga la redundancia, un ángulo recto y 2 ángulos agudos. Como por ejemplo, en la figura que te estoy mostrando hay un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto. Vamos a colocar acá vértice A. Se dice recto en A. Eso quiere decir que en B y también en C son agudos. Rápidamente deducimos lo siguiente: la longitud de esta hipotenusa por convención se coloca A minúscula. ¿Por qué? Porque se le pone el vértice A mayúscula. Longitud de este cateto por convención sería C minúscula, porque se le pone el vértice C mayúscula. Y la longitud de este cateto sería B minúscula, porque se le pone el vértice B mayúscula. Ello quiere decir además que el ángulo ubicado acá en C, en el vértice C, sería el ángulo C, y el ángulo ubicado acá en el vértice B sería el ángulo B. Con esta información entonces resolvamos el problema. En un triángulo ABC recto en C, entonces vamos a graficar el triángulo ABC, y según enunciado del problema debe de ser recto en C. Como es recto en C, en A es agudo y en B también. Rápidamente, longitud de este cateto B, longitud de este cateto A y longitud de la hipotenusa C. El ángulo ubicado en el vértice B simplemente es el ángulo B. El ángulo ubicado en el vértice A simplemente es el ángulo A. Y a mí me piden calcular esta expresión, m. M es igual a C multiplicado todo por ¿quién? Por seno del ángulo A. Recuerda que seno es cateto opuesto A minúscula sobre su hipotenusa C. Muy bien. Menos seno del ángulo B. Recuerda que para el ángulo B su cateto opuesto sería B sobre la hipotenusa C. Cierro paréntesis, más A minúscula multiplicado por la tangente del ángulo B. Tangente es cateto opuesto B sobre su cateto adyacente A. Lo primero que haremos aquí es simplificar el valor de A. Dentro del paréntesis me doy cuenta rápidamente que tengo expresiones homogéneas, entonces me quedaría así: A menos B entre C, cierro paréntesis, a todo esto se le suma B, que aquí quedó B. Muy bien, simplificamos acá también C y dentro del paréntesis me quedaría A menos B. A esto se le suma B, cancelamos el B y me queda que M es igual a A. Esta sería nuestra respuesta. Clave A también. Siguiente problema, número 2. En un triángulo rectángulo recto en C, reducir esta expresión. Mira, en el problema anterior nosotros también tuvimos esta información. Entonces lo vuelvo a copiar nada más. Triángulo rectángulo ABC recto en C. Ahí está. Me piden calcular o reducir la expresión E. E es igual a ¿quién? A multiplicado por la cotangente del ángulo A. Recuerda que cotangente es cateto adyacente B sobre cateto opuesto A. Muy bien. Más B multiplicado por la cosecante de B. Recuerda que cosecante es hipotenusa, en este caso del ángulo B, C, sobre el cateto opuesto B minúscula. Simplificamos aquí el A minúscula y aquí el B minúscula, quedándonos de que E es igual a B sumado con C. Muy bien, esta sería nuestra respuesta. La clave a marcar sería la clave E. Continuemos. Problema número 3. En un triángulo ABC recto en B, aquí cambió la información, el dato, ahora dice bien claro que es recto en B. Como es recto en B, aquí coloco el ángulo recto, eso quiere decir que en A es agudo, en C también lo es. Longitud de la hipotenusa B, longitud de este cateto C,
y longitud de este cateto A. Todo depende del vértice opuesto, recuerden. ¿Ya? Ya, pero no me hubiese adelantado, porque acá me decían que la tangente del ángulo A vale 12 quintos. Pero bueno, no hay problema. Acá lo podemos calcular así. Mira, recuerda que la tangente, tengo este dato, recuerda que la tangente se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. No, sobre cateto opuesto, discúlpeme. Cateto opuesto, la tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto para este ángulo A, sería este cateto. Y él tiene que ser múltiplo de 12, dice el problema, ¿no? Y su cateto adyacente sería el de acá. Y él tiene que ser múltiplo de 5. Aplicando el teorema de Pitágoras, debería yo de poder determinar cuánto vale B. Apliquemos Pitágoras. B al cuadrado es igual a 12k elevado al cuadrado, ¿no es cierto?, más 5k elevado al cuadrado. 12k al cuadrado, 144k cuadrado, más 25k cuadrado sería 169k cuadrado, ¿no? 169k cuadrado. Este exponente 2, sacar raíz al otro miembro y me quedaría que B es igual a 13k. Ya tenemos el valor de B. Entonces, como ya tengo el valor de B, que es 13k, a reemplazarlo. ¿Qué es lo que me piden calcular? Me piden calcular a mí la siguiente expresión. E es igual a la cosecante del ángulo C. Recuerda que cosecante es hipotenusa, 13k, sobre cateto opuesto. Cateto opuesto de este ángulo C, del ángulo C, sería 5k. Muy bien. Más la cotangente de C, cateto adyacente para C, 12k, sobre su cateto opuesto, 5k. Son homogéneos, pero previamente simplifico el k en cada 13 quintos, 12 quintos. La suma sería 25 quintos, y 25 quintos no es nada más que 5. Entonces, hasta aquí hemos culminado con este problema. La clave es la E. Problema número 4. Del gráfico me piden calcular tangente de alfa por tangente de beta. Muy bien, lograremos ver que hay un triángulo rectángulo, aquí lo estoy copiando. Esta línea de acá se llama mediana. ¿Y por qué se llama mediana? Porque une este vértice, al cual vamos a llamar B, ¿con quién? Con el punto medio de este lado AC, que le vamos a llamar M. ¿Y cómo sabemos que es el punto medio? Bueno, evidentemente sabemos que es el punto medio porque en la gráfica acá te dan un símbolo, ¿no? Que esto es esfera y esto es esfera. Entonces acá colocamos letras iguales, K por ejemplo, ¿no es cierto? Y acá coloco otra letra L. Usted dirá, pero ¿por qué está colocando allí una letra? Primero, beta es un ángulo agudo en este triángulo BAM, ¿sí? Mira, y a mí me pedían calcular la tangente de beta. Entonces, con la experiencia que hemos adquirido en los problemas anteriores, ya nosotros de inmediato decimos, me conviene colocar acá una longitud. ¿Sabe por qué? Porque ya tengo el cateto opuesto de beta, que es K, pero no se tiene, entre comillas, el cateto adyacente. Por eso coloqué la letra L. ¿Sí? Por eso colocamos la letra L. Entonces, de acá, la tangente de beta sería cateto opuesto, que sería K, entre su cateto adyacente L. Aquí tienes la tangente de beta. Continuemos. Ahora, me faltaría hallar la tangente de alfa, pero usted observará que alfa es agudo en el triángulo grandote. Vamos a escribir por acá, mira, en el triángulo ABC. En ese triángulo ABC, alfa es un ángulo agudo, ¿ya? Y su cateto opuesto viene a ser este lado AB de longitud L, y su cateto adyacente todo AC de longitud 2K. Por lo tanto, ya podemos calcular la tangente de alfa, que sería cateto opuesto L sobre cateto adyacente 2K. Y ya tenemos tangente de alfa. Eso quiere decir que ya podemos calcular lo que a nosotros nos piden, porque a nosotros nos pedían lo siguiente, que calculemos el valor de E. E era igual a la tangente de alfa multiplicado por la tangente de beta, y la tangente de alfa es conocido, así como la tangente de beta. Simplemente nos quedaría reemplazar.
Tangente de alfa vale L sobre 2K. Tangente de beta vale K sobre L. Cancelo L, cancelo también el valor de K, ¿no es cierto? Y me quedaría que E es igual en la parte superior 1 y en la parte inferior 2. Respuesta. Muy bien. La clave a marcar, la A. Siguiente y último problema. Hallar la tangente del ángulo ubicado en A si PQRS es un cuadrado. A ver, PQRS es un cuadrado. Lo primero que voy a hacer yo es graficar mi triángulo rectángulo por acá. ¿Sí? Vamos a graficar mi triángulo rectángulo. A continuación voy a graficar mi cuadrado. Eso es lo que me interesa ahorita, mi cuadrado. Ya está. Este es el vértice P, este es S, este es R, este es Q, A, B. Se sabe que la longitud de este lado es 4, la longitud de AQ es 1. Me piden a mí calcular la tangente del ángulo ubicado en A. Aquí está el ángulo ubicado en A, que por paralelas rápidamente deducimos que también se encuentra acá. Y como a mí me dicen que PSRQ es un cuadrado, sus 4 lados tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Sus 4 lados tienen que ser iguales. ¿Y qué te parece si a los 4 lados le ponemos longitud L, 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 L? Ahora, quiero que te concentres en el triángulo AQR, nada más, ¿ya? Concéntrate en el triángulo AQR. ¿Y por qué en el triángulo AQR? Porque como acá tenemos que este ángulo es A, su cateto opuesto vale L y su cateto adyacente vale 1. Eso quiere decir que la tangente del ángulo A sería cateto opuesto L entre cateto adyacente 1. Déjalo allí, ¿ya? Déjalo allí. Continuemos. Ahora quiero que te concentres en el triángulo de acá, en RSB, porque también es un triángulo rectángulo, ¿ya? Un poquito más grande por aquí, concéntrate en ese triángulo. Repito, el triángulo que tiene vértices R, S y B. El ángulo A por paralelas, descubrimos que también se encontraba acá. Esto es L, esto es 4. Eso quiere decir que tangente del ángulo A, acá sería cateto opuesto 4 sobre su cateto adyacente L. Ya tenemos entonces la tangente de A. Y acá también tenemos la tangente de A. Por lo tanto, sugiero yo igualar las cantidades. Tangente de A valía L entre 1, pero tangente de A también era 4 entre L. Igualamos las cantidades y acá, multiplicando en aspa, sale el valor de L. Rápidamente operando te quedaría L cuadrado igual a 4, ¿no? L por L, L cuadrado igual a 4, y con ello descubrimos que L es igual a 2. ¿Ya? L igual a 2. Y como ya sabemos el valor de L, simplemente nos quedaría reemplazar o en esta expresión 1 en romano o en esta expresión 2 en romano, en cualquiera de los dos. ¿Ya? Vamos a decir que yo quiero reemplazar en 1, ¿ya? En 1 en romano. ¿Y por qué en 1? Como a nosotros nos pedían calcular la tangente de A, la tangente de A aquí era L, que vale 2, entre 1. 2 entre 1, 2. Respuesta a este problema. Clave B. Muchas gracias.